Bien, vamos a ver ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? Primero que nada, una ecuación es una expresión matemática que es una igualdad en este caso entre dos miembros en los cuales hay algo que no conozco. ¿Sí? Ese algo que no conozco se llama incógnita. ¿Sí? En una ecuación siempre hay una incógnita. Puede haber más también, depende del tipo de ecuación que sea, pero nosotros vamos a trabajar exclusivamente con una sola incógnita. ¿Qué es lo que tengo que saber de las ecuaciones primero para poder resolverlas? Primero hay que entender bien cuál es el concepto de una ecuación. La idea es conocer, para resolver una ecuación, es conocer cuál es ese valor que no conozco. Esa es la idea. Resolver la ecuación es encontrar el valor de la incógnita. Ahora, podríamos ver a la ecuación como si fuese una balanza. Tomemos un ejemplo de una balanza de platillos. La balanza de platillos es esa balanza que tiene dos platos que están en equilibrio, que están a la misma altura. ¿Sí? Si yo pongo más peso de uno que de otro, la balanza hace esto. ¿Sí? Este plato baja, que tiene más peso, y el otro sube. Eso sería la idea. Ahora, supongamos, tomando ese ejemplo, de que yo tengo una balanza de platillos en los cuales tengo de un lado y del otro. Bien, supongamos que yo tenga esa balanza y en esa balanza tengo de un lado 11 bolillas. ¿Sí? Esta balanza tiene de un lado 11 bolillas. De la otra vamos a encontrar una bolsa que está cerrada. ¿Sí? Por lo tanto yo no puedo ver qué es lo que tiene adentro. Pero adentro tiene bolillas. El tema es que yo no sé cuántas bolillas tiene esa balanza. Pero sí sé que esa balanza que tiene X bolillas, si tiene además 3 más acá. ¿Bien? Entonces, eso sería un ejemplo. Yo tengo una balanza con 11 bolillas de un lado y una bolsa con bolillas más 3 bolillas del otro. ¿Bien? Eso, en matemática, yo lo puedo expresar de manera matemática. ¿Cómo? Armando lo que sería una ecuación. En esa ecuación, siempre en una ecuación, yo tengo el igual y tengo dos miembros. El primer miembro, que sería del igual para acá, ese sería el primer miembro. Y tengo un segundo miembro, que es del igual hacia el otro lado. Ese sería el segundo miembro. ¿Bien? Ahora, en este caso, en esta ecuación que tengo acá en esta balanza, ¿qué tengo de un lado? De un lado voy a tener, de aquel lado, tengo 11 bolillas. ¿Bien? Y del otro, ¿qué tengo? Tengo X bolillas, que no sé cuántas son porque está cerrada la bolsa, pero sé que tengo 3 más. ¿Bien? Esto que acabo de representar acá es una ecuación. Esta ecuación es un modelo, digamos, de este ejercicio en particular, de este problema. Porque el problema puede darse, digamos, puedo plantearlo de una manera real. Puede darse. Entonces, ¿cómo resuelvo yo esa ecuación? Fíjense que una forma de resolverlo sería lo siguiente. La balanza, así como está equilibrada. Tiene lo mismo de un lado que del otro. ¿Bien? Entonces, ¿qué podría hacer? Lo que yo podría hacer para saber cuántas bolillas hay en la bolsa sería sacar las bolillas estas. Las saco. Estas 3 bolillas que estaban acá, las saco. ¿Bien? ¿Qué pasó? Me quedó la bolsa sola. Pero si yo la dejo así, si yo dejo esto así, ¿qué va a pasar? Ahora esta va a tener más peso que esta. Por lo tanto, la balanza se va a desequilibrar. Y al tener más peso va a hacer esto. Ahora,
yo tengo que equilibrar la balanza. Entonces, ¿qué hago? Si yo la balanza la tengo que mantener en equilibrio, la única forma de que se mantenga el equilibrio es que a estas 11 bolillas que tengo acá, le saque también 3 para que vuelva a equilibrarse. Entonces acá también voy a sacar 3 bolillas. Y ahora esta balanza está equilibrada. ¿Sí? Matemáticamente, ¿qué me ha quedado? Me ha quedado de un lado 8 bolillas y del otro la bolsa que tenía X. Básicamente resolví el ejercicio. Ya sé cuántas bolillas tiene esa bolsa. ¿Bien? Porque al ser iguales, la cantidad de bolsas tiene que ser, la cantidad de bolillas que tiene la bolsa tiene que ser igual a esta. Eso es lo que sería básicamente una ecuación. Y hay propiedades en las que se cumplen en las ecuaciones que hemos estado utilizando aquí. Primero, es que ustedes siempre tienen que mantener la igualdad de la ecuación. Por lo tanto, si yo en un lado sumo un número, en el otro también tengo que sumarlo. Si acá yo quito un número o resto, acá también tendré que restar la misma cantidad. La idea es que la ecuación siempre esté igualada. Si yo la modifico de un lado y no del otro, entonces no se mantiene igual y estaría mal. Bien, eso sería como concepto. Hay propiedades que vamos a ver, creo que les voy a dar como teoría, pero que no hacen falta mucho en la práctica. No las tomamos en cuenta. Si bien lo hacemos, ya van a ver por qué le digo esto. Lo que sí hay que tener en cuenta, ¿sí?, es el lenguaje coloquial. Porque las ecuaciones nos sirven para resolver problemas. Y los problemas no están dados de manera numérica. Los problemas están dados con palabras, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener que hacer nosotros es pasar eso que está en palabras, escribirlo como si fuese una ecuación. Bien, entonces hay que tener ciertas cositas con el lenguaje coloquial. Lenguaje coloquial le llamamos a ese lenguaje hablado con palabras. Ese sería el lenguaje coloquial, el que utilizamos normalmente. Pero además del lenguaje coloquial, en matemáticas utilizamos otro lenguaje, que es el que me determina los números y todos los signos que utilizamos, que se llama lenguaje simbólico. ¿Sí? En matemáticas hay mucho lenguaje simbólico. Ahora, este es el que utilizamos para hablar y este es el que utilizamos para hacer matemáticas. Entonces tenemos que aprender a pasar un problema. Por ejemplo, si en un problema me está diciendo un número desconocido o me indica un número desconocido, ese número desconocido lo representamos por lo general con una X. Puede ser una X o cualquier letra, pero utilizamos mucho más la X. Ahora, eso sería para esa expresión. ¿Qué pasa si el problema me dice el doble de un número? El doble de un número. El doble de un número, ¿cómo lo expreso yo si no conozco el número? Bueno, sé que el número es X, porque no lo conozco. Y el doble va a ser multiplicarlo por 2. Puedo expresarlo así como 2x, que es lo mismo que 2 por x, o expresarlo como x por 2. Las dos formas son válidas, pero en una ecuación generalmente lo expresamos de esta manera. ¿Sí? La idea es que lo resuelvan bien. El triple de un número. ¿Qué sería el triple de un número? El triple de un número. Y bueno, el triple de un número es fácil, es 3x, o x por 3. Bien. ¿Qué va a pasar si yo digo la mitad de un número? Bien, si yo digo la mitad de un número, estoy expresándome como ahora es el número, cómo calculamos la mitad de cualquier cosa. Lo dividimos en 2. La mitad de 4 es 2, la mitad de 8 es 4, la mitad de 100 es 50. Lo que estamos haciendo es dividirla en 2. Por lo tanto, la mitad de un número va a ser
el x dividido en 2. O también lo podría expresar así, si lo expreso como una fracción, 1/2 de x. Bien, cualquiera de esas dos formas es válida. Sigamos con algunas cositas. De esta manera también puedo seguir, porque hay muchas expresiones que puedo usar. También puedo decir la tercera parte de un número. La tercera parte de un número, en matemática, ¿cómo sería? La tercera parte. Y sería 1/3 de ese número, o también lo puedo expresar como x dividido en 3. ¿Sí? O sea, como fracción o como división. ¿Qué pasa si yo digo el consecutivo de un número? Bien. El consecutivo es el que le sigue. Por ejemplo, de 8, el 9, de 10, el 11, de 25, el 26. Ahora, siempre, en todos los casos, el consecutivo es uno más que ese número. Por lo tanto, si yo quiero expresar el consecutivo de un número, el consecutivo de un número va a ser el número más 1. Bien, ese sería el consecutivo. Y el anterior sería también fácil. ¿Cómo sería el anterior? Sería el número, pero menos 1. Bien, el anterior de un número. Bien. ¿Qué más me quedaría? Me quedaría, esto si bien no puede pasar que ya tengan que no generalmente no se les da, pero sí les voy a dar porque quiero que vean esto y ver las diferencias de algo. ¿Qué pasa si yo digo el doble del anterior de un número? ¿Y qué pasa si digo el anterior del doble de un número? ¿Será lo mismo el doble del anterior de un número que el anterior del doble de un número? A eso hay que analizarlo. Veamos. ¿Cuál sería el doble del anterior de un número? Como estamos calculando el doble, sería el doble, pero ahora tengo que hacer el anterior. El doble es del anterior y el anterior es x menos 1. Entonces, cuando digo el doble del anterior de un número, tengo esta expresión. El doble del anterior de un número. ¿Por qué tengo que ponerlo entre paréntesis? Tengo que ponerlo entre paréntesis porque el doble es del todo el anterior, no solamente de x. Si yo no pongo el paréntesis, si yo hago esto, acá estoy diciendo el doble de un número. Bien, el doble es solamente del número, no de este. Pero si yo hago esto, ahora sí tengo el doble de todo aquello. Bien. ¿Qué pasa acá con el anterior del doble de un número? Ahora tengo el anterior. El anterior sabemos que es restando 1. Pero ¿el anterior de qué? El anterior del doble de un número. O sea que en este caso iría así. Fíjense la diferencia entre uno y otro. Esto es el doble del anterior. Este es el anterior del doble. ¿Bien? Eso es más o menos como para que tengan en cuenta a la hora de resolver los ejercicios. Los problemas. Con ecuaciones lo que más se ve son problemas. Pero vamos también ahora a ver cómo resolvemos los ejercicios. Veamos los ejercicios. Hay varias cositas que hay que tener en cuenta a la hora de resolver un ejercicio, pero lo vamos a tener en cuenta ahora a todas. Primero, es cómo lo vamos a ir haciendo. Lo que tienen que tener en cuenta es que en una ecuación, lo que yo tengo que hacer es dejar sola la x. La forma de dejarla sola
es sacar todo lo que todo lo que tiene ahí cerca que la está molestando y llevarla al otro miembro, o sea, pasarlo del igual al otro lado. Por ejemplo, si yo tengo x más 5, vamos a hacerlo allá. Si tengo x más 5, bien, igual a 7. ¿Cómo resuelvo eso? Este x yo lo tengo que dejar solo, es decir, que al 5 lo voy a tener que llevar para allá. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a pasar al otro lado, pero pasa en una ecuación, que es lo que van a tener que tener en cuenta para resolver, es que lo que está en un lado sumando pasa al otro restando. Si está restando, va a pasar sumando. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y si está dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí pasa de que el 5 está sumando a x, por lo tanto, lo llevo al otro lado restando. Y aquí me queda solo. ¿Se entiende? En el paso siguiente hago ya esto de esta manera. Entonces, me quedó resuelto. ¿Sí? Lo mismo, obviamente, si tengo una resta. ¿Qué pasa si tengo x menos 5 igual a 7? En este caso el 5 está restando al x. Por lo tanto, si yo lo dejo solo al x, tengo que pasar ese 5 para allá sumando. Por lo tanto, me quedaría de esa manera. Bien. Puede pasar de que yo tenga una multiplicación. ¿Qué pasa si tengo que 2x es igual a 8? En este caso, el 2 está multiplicando a x. Es decir, que esto podría ponerse como una multiplicación, porque de hecho lo es. Solamente que el punto generalmente no lo ponemos cuando tenemos junto con x. Entonces, si yo tengo 2x, tengo 2 por x. El 2 está multiplicando. Si yo quiero dejar solo a la x, ese 2 va a tener que pasar al otro lado dividiendo. ¿Bien? De igual manera, puede pasar de que yo tenga una división. Si tengo una división, entonces, ¿qué pasa? Este 2 que está dividiendo, si lo dejo solo al x, este 2 que está dividiendo va a pasar para allá multiplicando. Y acá hay que tener en cuenta una cosa, tanto en la multiplicación como en la división. Puede suceder que yo tenga un número negativo que está, a ver, así, que esté multiplicando al x. En este caso, este 3 no está restando al x, está multiplicándolo. Solamente que es un 3 negativo que lo está multiplicando. Por lo tanto, ese 3 negativo va a pasar dividiendo. ¿Está claro? Entonces, sería 6 dividido en menos 3. Bien, lo cual me daría el valor de x, que en este caso sería menos 2. Bien, lo mismo pasa con la división. Tengan cuidado con eso. Si es un número negativo, por ejemplo, entonces yo tendría 8 multiplicado por menos 2. Porque el menos 2 está dividiendo, el menos 2 pasa multiplicando. Y eso me va a dar, en este caso, menos 16. Bien. Otra cosita que hay que tener en cuenta. Todos estos son ejemplos para que lo vayan teniendo en cuenta. Si lo que yo tengo es un exponente, por ejemplo, x al cuadrado igual a 4, este exponente va a pasar como la operación inversa, y la operación inversa es la raíz. Por lo tanto, si yo dejo solo el x, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4. ¿Sí? Si esto es cubo, acá sería raíz cúbica. Pasaría como raíz cúbica. ¿Se entiende entonces en ese caso? Bien, lo cual me daría el resultado. Puede suceder que lo que ustedes tengan sean una raíz. Por ejemplo, raíz de x.
la compliquemos un poco para que se pueda ver. Supongamos que yo tenga S. En este caso, lo que me molesta también es la raíz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar esa raíz al otro lado. Pero fíjense que lo sigo poniendo al 2, porque todavía no toco eso. Sino que la raíz, que es lo que me molesta, lo paso primero. Me queda 4. ¿Y cómo pasaría la raíz si es una raíz cuadrada? Si es una raíz cuadrada va a pasar como raíz cúbica. Disculpen, como un exponente. Es decir, que va a pasar como potencia. ¿Bien? Entonces, como es una raíz cuadrada, pasa como elevado al cuadrado. Entonces me quedó que x va a ser 4 al cuadrado, que es 16. 4 por 4 es 16. Y este 2, ahora sí que lo que acá está sumando al x, va a pasar restando. Por lo tanto, tendré el valor de x. ¿Bien? Ok. Vamos a combinar algo más todavía para ver como último ejemplo. Este sería un ejemplo, estos son otros. Bien, veamos este último. Y de ahí ya voy a dejar los ejercicios para ustedes. ¿Qué pasa si yo tengo 2x menos 1? Pongámosle. Sí. Igual. A ver. Pongámosle eso. 2x menos 1. Ahí no. ¿Qué va a pasar acá? Aquí hay dos cosas que puedo hacer, pero lo ideal siempre cuando ustedes resuelven una ecuación es pasar lo que está más lejos de la x. ¿Qué es lo que está más lejos de la x? Primero, el dividido en 2. Entonces, ¿qué hago? El 2x menos 4 lo voy a dejar y lo que voy a pasar primero es el dividido en 2. O sea, 6 por 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Me quedó 12 acá. ¿Qué me quedó acá? Me quedó solamente 2x menos 4. Y ahora continúo. ¿Qué es lo que pasaría primero? ¿El 2 o el 4? Lo que está más lejos, si se quiere, es el 4. Por lo tanto, el 2, que está acompañando a x todavía, lo dejo. Ahora sí paso el 4. Y hago 12 más 4, porque acá está restando, pasa sumando. Fíjense que me quedó 12 más 4 es 16. Dejo solo el x. Ahora sí, el 2 que está multiplicándolo lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar que x es igual a 8. Y ahí terminaría la ecuación. X igual a 8. Bien. Esa es la forma de resolver las ecuaciones que tienen. Traten de guiarse con esto a la hora de resolver los ejercicios de ecuaciones. En cuanto a los problemas, traten de resolverlos ustedes. Lo que no puedan, bueno, van preguntando, que ya calculo yo con un audio eso lo puedo ir resolviendo, y si no lo entienden les mando alguna foto o algo. Pero pregunten. Muy bien, eso sería la parte de ecuaciones.